Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a ver el primer teorema de Tales, que es fundamental para la geometría plana, para la geometría que nosotros estamos trabajando. El primer teorema de Tales lo que me dice es que si yo trazara una línea paralela a cualquiera de los lados, una recta que sea paralela a cualquiera de los lados, por ejemplo a la hipotenusa de este triángulo, si yo trazo una paralela, lo que voy a formar es otro triángulo, que es este pequeñito que vemos aquí, que es semejante al triángulo grande. ¿Y qué quiere decir que sea semejante? Que sea semejante significa varias cosas. Lo primero es que todos los ángulos son iguales, es decir, que el ángulo que yo tenía aquí en un principio sobre el triángulo grande, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, aquí, del triángulo grande, este primer ángulo de aquí, que sería este de aquí, ese ángulo es exactamente igual que este. Eso es lo primero, porque si nos fijamos, comparten uno de los lados, es decir, comparten el lado horizontal y además el otro lado del triángulo, perdón, del ángulo, este lado de aquí y este lado de aquí, son paralelos. Por lo tanto, este ángulo es exactamente igual que este. Si los transportáramos a una línea horizontal, veríamos que son exactamente iguales. Por otro lado, también tenemos que el ángulo que tenemos aquí arriba del triángulo grande, también va a ser igual, este de aquí, también va a ser igual al que se nos ha formado en el triángulo pequeño, que sería este de aquí. Es decir, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí también son iguales, son el mismo ángulo. Y por supuesto el tercer ángulo, que es el ángulo recto este, como este ángulo de aquí, recto, es tanto del primer triángulo, el tercer ángulo, como del segundo triángulo también, este ángulo de aquí se comparte, por lo tanto, evidentemente, va a ser igual en el triángulo pequeño que en el triángulo grande. Entonces, tenemos que este de aquí es igual que este de aquí es igual que este, y por supuesto este lo comparten entre los dos triángulos. Por lo tanto, si los tres ángulos son iguales, vamos a decir que los triángulos son semejantes. Y ahora voy a hacer lo siguiente, voy a coger el triángulo este pequeñito y me lo voy a poner aquí a la derecha. Bueno, pues una vez que está aquí a la derecha, ahora sí que podemos comprobar bien que efectivamente este triángulo es exactamente igual que este, solo que este es un poco más grande y este un poco más pequeño, pero en realidad son el mismo triángulo porque tienen los mismos ángulos. Y además también se cumple una cosa. Lo primero, le doy nombre a todos los lados que hay aquí. Y una vez que le hemos dado nombre a todos los lados del triángulo, se cumple también que existe una proporcionalidad entre los lados de este triángulo y los lados de este. Es decir, sus lados son proporcionales. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo tomara la medida de este lado de aquí, por ejemplo, del A, y yo la divido entre el mismo lado pero en el otro triángulo, es decir, entre el lado D, me tiene que dar el mismo resultado que si dividiera, por ejemplo, el lado B entre el lado E. Lo escribimos aquí con una fórmula. Bueno, y por supuesto, también sería lo mismo que dividir el lado C entre el lado F. Repasamos qué quiere decir esto. Dividiendo la hipotenusa entre la hipotenusa, me tiene que dar lo mismo que dividiendo el cateto entre el cateto, en este caso el cateto vertical con respecto al cateto vertical, y dividiendo también el cateto horizontal, el C, entre el cateto horizontal, que es el F. Estas tres divisiones deben ser iguales, porque los lados son proporcionales. Cuando esto se cumple, se dice que los lados son proporcionales. Es decir, que para pasar de este triángulo de aquí a este de aquí, si el A lo reducimos, vamos a decir, en un 15%, entonces el lado B también tiene que reducirse un 15% y el lado C también tiene que reducirse un 15%. Se reduce todo por igual y se aumenta todo por igual en el sentido inverso. Como aquí lo que estamos tratando es un problema de proporcionalidad, vamos a ver un ejemplo con un enunciado y hacemos un problemita con esto. Vamos a verlo con este ejemplo. Nos van a pedir dividir un segmento en partes proporcionales a 2, 3,5 y 4,5 centímetros. Ahora no me están pidiendo que lo divida en tres partes iguales, sino que las medidas de ese segmento deben ser proporcionales con estas de aquí, con el 2, con el 3,5 y con el 4,5. ¿De acuerdo? Ya no son iguales, sino que tiene que ser una más pequeña, la otra mediana y la otra un poco más grande. Pues vamos a dibujarnos primero un segmento cualquiera. Vamos a dividir el segmento que tengo aquí. Este segmento de aquí, lo vamos a dividir en esas partes proporcionales. Dibujamos primero el segmento. Y ahora vamos a hacer las partes proporcionales. Lo vamos a hacer con una recta auxiliar. Hacemos una recta auxiliar grande y vamos colocando estas medidas que me han dado aquí sobre la recta auxiliar. Aquí no puedo colocarlas porque este segmento es bastante más pequeño. Las tendré que colocar sobre el auxiliar.
Me vengo con el compás. Primero, vosotros tenéis que medir en la regla, yo voy a ir midiendo con el programa. Abro primero 2 centímetros, que es esta medida de aquí. El primer segmento que yo dibujo es de 2 centímetros. El siguiente segmento es pinchando sobre el primero que acabo de hacer y ahora abriendo, en lugar de otra vez 2, voy a abrir 3,5 porque es lo que me están pidiendo. Abro 3,5 y hago la siguiente marca. Y por último, pincho en esa marca y ahora hago otra marca con 4,5 centímetros, que la tengo aquí. ¿De acuerdo? Ya tengo aquí tomadas las medidas que me están pidiendo en el enunciado. Y ahora lo que me piden es dividir este segmento de aquí en partes proporcionales con esta de aquí. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es traernos las cuadras hasta la última marca y vamos a unirla con el último punto del segmento, como hacíamos en la división del segmento en partes iguales. Y nos vamos a crear un triángulo. Lo vamos a poner en otro color y un poquito más grueso. Nos creamos un triángulo grande. ¿De acuerdo? Este va a ser mi primer triángulo. No es rectángulo, no pasa nada. El ejemplo que hemos visto antes era con un triángulo rectángulo y este es un triángulo normal. El triángulo grande sería este de aquí. Y lo que voy a hacer son triángulos semejantes, es decir, voy a ir haciendo lados proporcionales a este de aquí. Y para eso lo que tengo que hacer es tomar la escuadra y hacer líneas paralelas a uno de los lados del triángulo, como hemos visto anteriormente. Nos venimos a la siguiente marca y ahora trazamos esta línea de aquí. Y ya por último solo me quedaría unir también con otra paralela, con otra recta paralela, esta primera marca con el segmento. Es decir, que desde este punto, vamos a ponerlo grande, desde este punto hasta este punto, se cumple la proporción que si esto es 2 y esta es la medida que le corresponde, pues si esto fuera 3,5 como es, la medida que le corresponde sería esta. Y por último, si estos son 4,5, la medida que le corresponde sería esta de aquí abajo. Vamos a ponerlo con código de colores, vamos a ponerlo el primero, por ejemplo, rojo. Este de aquí corresponde con la medida de 2 centímetros. Con la medida de 3,5, vamos a ponerlo, por ejemplo, con este rosa. La medida de 3,5 correspondería con este lado del segmento, con esta parte del segmento, y por último, este lado de aquí de 4,5 centímetros correspondería con esta parte de aquí abajo del segmento.